Ese dron no debería estar ahí. Kala March lo supo en el instante en que el cielo se dobló como vidrio bajo presión, mientras los otros 3 jets mantenían su patrón perfecto, confiando en los datos, en los algoritmos, en las trayectorias limpias que sus pantallas proyectaban. Ellos volaban en automático, seguros, casi arrogantes, como si el mundo ya estuviera controlado, como si el aire no pudiera mentirles. Pero Kaya lo sintió, una leve distorsión, un pulso fuera de compás, una variación que no cuadraba con nada programado. Ella no volaba en automático, no jugaba a la formación perfecta. Sus manos estaban sobre los controles, su mirada clavada en el horizonte, y su instinto afilado por años de entrenamiento ignorado ya estaba en modo alerta. La alarma rompió el silencio de la mañana como una hoja afilada. Un solo estallido corto seguido de 2 más que pusieron la base Sentinel Ridge en movimiento instantáneo. Las luces inundaron el asfalto, el eco de las botas llenó el aire, los hangares expulsaron equipos como si respiraran guerra. En la Bahía 7, el equipo de Thorne trabajaba con una precisión envidiable, paneles abiertos, alas revisadas, motores calibrados, todo en orden. El casco de Thorne estaba cubierto de insignias, cada una historia, un grito de gloria. Subió por la escalera riendo, confiado, como si ya supiera que regresaría. Silva trotaba hacia su jet, soltando bromas con su mecánico, su nave brillando por un pulido matutino que no era protocolo, solo intuición. Wyatt era el tercero, más lento, relajado, pero con esa actitud de quien ha dominado la máquina y ya no necesita demostrar nada. En la Bahía 12, en cambio, no había voces, no había movimiento. Kaya March caminaba sola, el casco en una mano, los guantes puestos hasta la mitad, su traje gris sin insignias, remendado a mano con hilo rojo. Nadie la esperaba, nadie la guiaba. Su jet, igual que los otros en potencia y forma, estaba cubierto de polvo. Nadie lo había limpiado, nadie había revisado nada. No hacía falta. Ella ya lo había hecho. Subió por la escalera sin titubeos. Se sentó en la cabina como quien vuelve a casa y comenzó su secuencia de arranque con una concentración quirúrgica. No pidió confirmación, no la necesitaba. Su radar encendió en verde, el SM equilibrado, la temperatura perfecta. Todo en orden. En la radio, la voz de Thorne sonaba distendida, la cuarta es solo un relleno. Silva remató con despreocupación, que se quede atrás. Parece que le tocó el repuesto. Nadie lo decía con crueldad. Era peor. Lo decían con indiferencia. Pero Kaya no respondió, solo bajó el visor y terminó su chequeo, sin saltarse ni un paso. Su cabina no tenía decoraciones, solo números. La fórmula de corrección de elevación garabateada en cinta adhesiva al borde del panel, escrita a mano la noche anterior. La orden llegó, 4 jets, interceptación, vector 8, contacto no identificado, rápido, priorizado. Thorne confirmó, 3 listos, liderazgo bloqueado. Kaya respondió, 4 en línea, sistemas activos. No hubo duda en su voz, solo precisión. Los motores rugieron, uno tras otro. Thorne despegó primero, luego Silva, luego Wyatt. Kaya fue la última, sin nadie que la escoltara, sin ninguna mano levantada para despedirla. Mientras los 3 primeros aceleraban con sincronía perfecta, Kaya despegó con la misma suavidad con la que se afila una hoja. A 36,000 pies, el cielo era claro, frío, cortante. Los 4 FI-15 surcaban el aire como espectros. Kaya mantenía la posición de retaguardia derecha, los ojos fijos en el patrón, pero más aún, en lo que estaba por fuera del patrón. Demasiado limpio, demasiado perfecto. El eco volvió a aparecer, un desvío mínimo en la señal, algo que nadie más vería si no supiera cómo cambian los sensores con la humedad, cómo se deforma la lectura bajo ciertas condiciones atmosféricas. Ella lo sabía. Ajustó manualmente el radar, rotó el cono 5 grados fuera del eje, lo justo para no disparar alertas automáticas. Lo que vio no era una falla del sistema, era un comportamiento. Eco no sigue patrón, dijo por radio. Recomiendo desacelerar para segunda lectura. Thorne respondió sin tensión. Probable lag de sensor. Continuamos. Wyatt bromeó. Seguro es un dron de clima perdido. Silva añadió. Tranquila March, es un pájaro fantasma. Pero ella no dejó de mirar. Ajustó el radar, desactivó visuales innecesarios. Su HUD mostraba solo lo indispensable: velocidad, elevación, trayectoria. Nada más. Los demás seguían hablando, sin ver que estaban volando hacia un espejo deformado. Kaya bajó el acelerador 3%, se separó lo suficiente para tener mejor perspectiva sin alertar a nadie.
Y ahí estaba. El eco se movía, pero no por viento, no por error. Se ajustaba, respondía. No era errático, era deliberado. Kaya cambió su altitud, giró apenas, se deslizó por debajo del patrón principal. Los sensores no detectaban amenaza. No hacían falta. Ella ya la había detectado. El dron flotaba a su izquierda, a 200 metros. No atacaba, no huía. Solo, reflejaba. Se comportaba como si los estuviera estudiando. Thorne llamó a cerrar formación. Ella no respondió. Mantuvo su posición, justo fuera del cono visual de los demás, pero alineada con el objeto. La tensión en el aire era palpable. No por el peligro, sino por lo que implicaba. Aquello que los sistemas no podían ver estaba aprendiendo. Kaya bajó aún más, sus movimientos exactos, sin sobresaltos. Desactivó radares. Redujo firmas térmicas. Ella se convirtió en un fantasma volando junto a otro fantasma. Entonces el dron reaccionó. Un giro súbito, apenas perceptible. Lo había notado. Kaya no parpadeó. Se deslizó bajo su fuselaje, rozó su sombra. El dron corrigió el rumbo, asustado. En el canal, Thorne gritó, ¿qué fue eso? Wyatt, tengo un pulso de rebote. Silva, no fue mío. Kaya no dijo nada. Ya lo había visto. El dron rompió el patrón, descendió, se retiró. Ella no lo persiguió. Solo confirmó su dirección. Lo dejó ir. Volvió a alinearse con el escuadrón, sin decir una palabra. En tierra, regresaron en orden. Thorne primero, luego Silva, luego Wyatt. Kaya última. Aterrizó con suavidad. Nadie le esperaba. Nadie preguntó. Su bitácora de vuelo marcaba una maniobra no registrada a las 8:29. No había explicación oficial. Solo un cambio. Solo una alteración. Horas después, su nombre apareció en la lista táctica, segundo en prioridad. Nadie lo comentó. Thorne la cruzó en la pista. Asintió. Ella no respondió. El sol estaba alto. El cielo despejado. Ella apretaba un perno bajo el ala con una llave inglesa. Nadie hablaba de lo que pasó. Pero en el archivo de misión, una línea lo registraba. March, C. Vector interceptado. Patrón divergente confirmado. Sin escolta requerida. La mañana siguiente no trajo descanso. El cielo seguía limpio, casi demasiado, como si el aire supiera que algo había cambiado. Los hangares se abrían con normalidad. El ruido de las herramientas llenaba el ambiente y los equipos técnicos realizaban chequeos de rutina. Todo parecía idéntico al día anterior, salvo por una diferencia, la atención. No hacia Kaya March directamente, pero en los gestos, en los murmullos, en las miradas breves cuando ella pasaba, había algo nuevo. Una sospecha sutil. Un reconocimiento silencioso que aún no se atrevía a nombrarse. Ella lo ignoró. Caminaba como siempre, con pasos firmes, sin prisa, sin detenerse. Su traje seguía siendo el mismo, gris sin insignias, con los mismos hilos rojos visibles en las costuras de sus guantes. Su jet la esperaba en Bahía 12, aún con restos de polvo, como si su invisibilidad fuese parte de la pintura. Pero en la sala de planificación algo había cambiado. El comandante de operaciones, Coronel Varela, solicitó una reunión de prioridad media para los pilotos del escuadrón interceptor. Aparentemente, era solo un repaso de patrones, actualizaciones meteorológicas y una revisión de nuevas frecuencias de interferencia. Pero la presencia de personal de inteligencia era una señal clara. Había interés. Thorne llegó primero, como siempre, con ese andar de quien sabe que el mundo lo reconoce. Silva y Wyatt entraron juntos, charlando con familiaridad. Kaya llegó última, tomó asiento sin emitir sonido. Nadie la saludó. Nadie se lo impidió. El coronel proyectó el mapa en la pantalla. Vector 8. El mismo del día anterior. Con voz neutra, explicó que el radar había registrado una anomalía térmica en ese corredor aéreo, pero que las grabaciones oficiales no identificaban ningún artefacto hostil. Solo un leve eco, errático, sin firma digital. Un pájaro fantasma, dijo Silva, sin que nadie riera esta vez. El coronel lo ignoró. En cambio, giró hacia los pilotos. March, usted reportó un eco divergente antes del cierre de formación. ¿Puede precisar? Kaya levantó la vista lentamente. Sus ojos no eran arrogantes, ni inseguros. Solo firmes. El eco reflejaba. No era atmosférico. Cambió con nuestros movimientos. No estaba en patrón de vigilancia. Estaba reconociéndonos. Silencio. Varela sostuvo su mirada por un segundo. ¿Lo clasificas como hostil? No. Aún no.
pero no era pasivo. Thorne cruzó los brazos. A lo mejor era solo un dron civil fuera de ruta. Pasa. Kaya no respondió. El coronel tampoco comentó. Simplemente cambió la diapositiva. De ahora en adelante, ese corredor tendrá observación doble. March liderará la próxima formación. Thorne, tú vas de 2. Un pequeño giro. Una reconfiguración. La sala entera lo sintió. Thorne no protestó. Solo bajó la vista. Wyatt hizo un gesto de sorpresa, que enseguida escondió. Silva apretó los labios, pero no dijo nada. Al salir de la sala, el ambiente era otro. Las bromas cesaron. Los pasos eran más duros. Y sin embargo, nadie le habló a Kaya. Seguía siendo la misma sombra precisa. Solo que ahora iba adelante. Horas después, en la pista, los Jets estaban alineados de nuevo. 4 Silent Eagles preparados. El aire olía a metal caliente y queroseno. El sol pegaba duro sobre el concreto. En Bahía 12, Kaya ya estaba lista. El panel interior tenía una nueva tarjeta de vuelo, con rutas alternativas y zonas de divergencia marcadas a mano. Su despegue fue limpio, silencioso, sobrio. La formación se desplazó hacia el sur, siguiendo un nuevo vector que bordeaba las mismas colinas del día anterior, pero con una leve desviación que solo Kaya entendía. Desde la cabina, el paisaje parecía inmóvil. Rocas negras, nieve distante, árboles alineados como cicatrices. Pero en su radar, el mundo vibraba. A los 23 minutos de vuelo, lo sintió de nuevo. Esta vez no esperó confirmación. Su mano fue directa al control de ganancia. El HUD se vació, dejando solo los datos puros. Un eco, pequeño, sin firma térmica. A la izquierda, justo detrás de Wyatt. 1-4 dijo en la radio. Tengo actividad lateral, sin vector definido. Thorne respondió con voz tensa. No veo nada en visual. Silva replicó. Radar limpio. Puede ser un rebote. Kaya ajustó su trayectoria 3 grados, bajó 40 pies. Y lo vio. No con los sensores. Con los ojos. Una distorsión en el aire, un reflejo deformado como si el cielo se hubiera agrietado. El mismo movimiento lento. El mismo intento de ocultarse sin desaparecer. El objeto está replicando desplazamiento. No es pasivo. Thorne dudó, luego dijo, mantén curso. Si cambia patrón, actuamos. Pero Kaya no iba a esperar a que actuara. Aceleró apenas. Solo lo justo para cortar ángulo. No buscaba confrontación, buscaba certeza. El dron respondió con un cambio mínimo, un desliz lateral. Ella lo copió. Sin rastro en radar. Sin firma térmica. Solo movimientos. Solo conducta. Y entonces, ocurrió. El dron bajó de altitud, cortó trayectoria y se posicionó justo bajo la estela de Wyatt. No disparó. No bloqueó. Solo se colocó en el punto ciego de su compañero. Kaya cambió rumbo inmediatamente. ¡Alerta! Dron activo debajo de 3. Wyatt respondió confundido. No tengo señal. March, ¿estás segura? Kaya no respondió. Ya estaba descendiendo. Su jet se deslizó por debajo del cuerpo del dron. Un ángulo ciego para todos menos para ella. Y ahí lo vio, el vientre de la máquina. Gris oscuro, sin insignias. Sin placas, pero con compuertas. Compresores. Estabilizadores móviles. No era de observación. No era meteorológico. Era militar. Y estaba en prueba. El dron se percató de su presencia y corrigió rumbo. Se alejó. Kaya lo siguió solo lo suficiente para confirmar su retirada. Luego subió de nuevo a formación. En la radio, nadie habló. Ya de vuelta en base, el coronel Varela revisaba las transmisiones. Nadie más había visto nada. Solo Kaya. Otra vez. Y entonces, sin palabras, sin ceremonia, el cambio quedó asentado. March, C. Patrón divergente confirmado. Objeto no identificado evasivo. Intervención exitosa sin contacto. Horas después, al pasar por la pizarra de asignaciones, su nombre ya estaba primero. Sin aplausos. Sin reconocimiento público. Pero en el hangar, Thorne la vio. Esta vez, no bajó la mirada. Asintió. Y Kaya, también. El tercer día comenzó con una calma que no inspiraba confianza. El cielo estaba despejado, pero no tranquilo. No era el tipo de silencio que tranquiliza, sino uno denso, cargado, como si la atmósfera supiera lo que iba a ocurrir. En el comedor de la base, los pilotos desayunaban en mesas separadas, más callados que de costumbre. El ascenso de Kaya March no se había anunciado formalmente,
pero todos lo habían notado. Su nombre en el primer lugar del tablero táctico no dejaba espacio para dudas. Nadie la felicitó. Nadie hizo comentarios. Solo miradas. Solo pausa. Thorne no la ignoró, pero tampoco la saludó. Estaba ocupado, concentrado, rodeado de técnicos de inteligencia, revisando un informe que no pertenecía al protocolo habitual. Lo único que Kaya necesitó ver fue el mapa proyectado sobre la mesa, Vector 9, un corredor aéreo aún más cercano a la frontera sur, conocido por sus vientos inestables y altitudes erráticas. A las 9, la misión fue asignada: formación doble, reconocimiento profundo, alta vigilancia, posible contacto no declarado. Kaya como líder de ala 1. Thorne liderando ala 2. Un patrón de caza escalonado. La base no lo dijo, pero lo insinuó. Estaban esperando algo. En el hangar, los técnicos trabajaban con precisión inusual. Su jet estaba limpio esta vez. Por primera vez. Su fuselaje había sido revisado, pulido, reabastecido con el doble de protocolo habitual. Ya no era invisible. Ya no era ignorada. Kaya entró en la cabina sin prisa, sin expresión. Sus manos activaron los sistemas sin temblar, sin errar. Radar limpio, HUD despejado, armamento sin activar, pero listo. Sus ojos escaneaban cada lectura, cada fluctuación mínima. Este no era un vuelo de rutina. Era una espera disfrazada. A 34.000 pies, la formación se abrió. 2 alas, 4 jets cada una. Thorne a la izquierda, Kaya a la derecha, liderando su flanco con Wyatt y Silva ahora detrás. La comunicación era mínima. Solo lo esencial. Cruzaron la línea montañosa que marcaba el límite de sus mapas tácticos. El terreno abajo era irregular, lleno de sombras largas, como cicatrices hundidas en la roca. El viento empujaba con fuerza, obligando a correcciones constantes. Pero Kaya no peleaba contra el entorno. Lo escuchaba. Volaba con él. 38 minutos después del despegue, el primer eco apareció. Débil, sucio, pero distinto. Una curva térmica fuera de patrón, a la derecha del Vector 9. Wyatt fue el primero en comentarlo. March, tengo un fantasma en 340 grados. Puede ser residuo, pero está aguantando. Ella ya lo había visto. Confirma si mantiene altura. Negativo. Oscila. 3 metros arriba, luego baja. Pero no es clima. Kaya activó el modo manual. Redujo la ganancia del radar y ajustó el cono de escaneo. La imagen volvió nítida, pero incompleta. Como un reflejo mal alineado. El objeto está analizando formación. Silva interrumpió. ¿Otra vez? ¿El mismo patrón? No respondió Kaya. Este no copia. Este estudia. La vibración en su cabina cambió. Una presión distinta. Una carga en el aire. Lo reconocía. Era el mismo tipo de presencia que había sentido 2 días atrás, pero más directa, más agresiva. Thorne rompió el silencio desde el otro ala. ¿Lo tienen visual? Afirmativo. Vector 340. Bajando a 15 metros sobre nivel. Firma térmica activa. Silva exclamó. Eso no es un dron de observación. Kaya ya estaba girando. Su jet se separó de la formación con un movimiento fluido, no violento, pero irreversible. La trayectoria del objeto cambió de inmediato. No escapó. Se posicionó detrás. Era una provocación. Tiene motor activo. No es autónomo. Está siguiendo. ¿Nos rastrea?, preguntó Wyatt. No. Está esperando que reaccionemos. Y entonces lo hizo. El dron subió repentinamente, cruzando por encima del jet de Wyatt, luego giró bruscamente hacia Kaya. No disparó. No emitió señal. Pero el movimiento era inequívoco. Prueba de reacción. Kaya subió. No para evitarlo, sino para enfrentarlo. Su FI-15 se colocó a escasos 120 metros del objeto. Era negro, angular, sin insignias. Su forma parecía diseñada para desintegrarse en el aire, pero se sostenía como si dominara cada partícula que lo rodeaba. Ella lo miró directamente. No desde sensores. Desde la cabina. Y por un segundo, supo que algo o alguien al otro lado también le estaba mirando. El dron bajó. Kaya lo siguió. Ambos descendieron por el lateral de la montaña, a través de una capa de nubes densas que cortaban visibilidad a cero. Desde la base, comenzaron los llamados. Ala 1, retornen a patrón. March, estás fuera de vector. Ella no contestó. El dron desaceleró, casi flotando sobre la línea de árboles. Kaya mantuvo distancia. Sus sistemas seguían sin registrar amenaza, pero la amenaza era evidente.
Y entonces, sin previo aviso, el dron giró 180 grados y aceleró directamente hacia ella. En un instante, las alarmas internas se activaron. Bloqueo térmico. Bloqueo en cola. Ella no dudó. Giró. Subió. Cortó motor por 2 segundos para confundir sensores. El dron pasó por debajo. Ella cayó en picado detrás. Tengo contacto hostil, gritó por radio. Confirmado. Repite, contacto hostil. Thorne contestó. En camino. Aguanta. Pero Kaya no necesitaba refuerzos. Su jet se deslizó por la cola del dron, a escasos metros. El objeto subió. Ella también. El objeto viró. Ella lo anticipó. Y entonces, por primera vez, el dron cometió un error. Una desincronización mínima en su estabilizador trasero. Un impulso térmico innecesario. Ella lo aprovechó. No disparó. No era necesario. Solo se colocó en su punto ciego, y permaneció ahí. El dron vaciló. La IA que lo guiaba no supo decidir. Intentó ascender, pero Kaya se pegó. El objeto quebró rumbo. Huyó. Ella no lo siguió. Lo dejó ir. El aire quedó en silencio. Thorne llegó segundos después. ¿Lo viste? Sí, respondió ella. ¿Lo tocaste? No hizo falta. Volvieron a base en silencio. En el hangar, nadie aplaudió. Pero en la sala de comando, un nuevo informe apareció. Intercepción directa sin disparo. Patrón de evasión forzado. Unidad March C. Resultado, supresión conductual hostil. El coronel no dijo nada. Solo miró a Kaya mientras firmaba el informe. Ella no pidió explicación. No la necesitaba. Había ganado sin fuego. Sin autorización. Sin ser nombrada. Solo con decisión. La mañana siguiente fue diferente desde el primer segundo. Antes del amanecer, el hangar de Bahía 12 ya tenía actividad. Técnicos que nunca habían trabajado con Kaya. March inspeccionaban su jet con precisión excesiva. No era protocolo. Era observación encubierta. Revisión por sospecha o por respeto. Tal vez ambos. Ella los ignoró. Caminó recta hacia su ave de acero, la misma que ahora cargaba el peso invisible de haber forzado a un enemigo a retroceder sin disparar una sola vez. El ambiente en la base había cambiado. Ya no había bromas sueltas. Los pasillos estaban cargados de tensión silenciosa. Las conversaciones se detenían cuando Kaya pasaba. No porque fuera una amenaza, sino porque ya no podían fingir que no existía. La sala de planificación estaba llena cuando ella entró. El coronel Varela estaba al frente, junto a 2 oficiales que no llevaban insignias visibles. Inteligencia. El proyector mostraba algo que hasta entonces no había aparecido en ninguna sesión táctica. Una firma térmica marcada en rojo, con altitud, dirección y aceleración en tiempo real. Un objetivo vivo. Tenemos nuevo contacto, dijo Varela sin rodeos. No es el mismo artefacto. Esta vez no se esconde. El mapa giró. Vector 13. Altura, 32,000 pies. Velocidad variable. Sin señales de identificación. La ruta del objeto era directa hacia una zona de entrenamiento aéreo, lo que lo convertía, de manera automática, en una intrusión prioritaria. Vamos a interceptar, dijo el coronel. March, liderarás la unidad. Esta vez, con autorización directa para respuesta activa. Silencio. Nadie protestó. Ni Thorne, ni Silva, ni Wyatt. Era un reconocimiento tácito. La cadena de mando ya la consideraba operativa de prioridad. En la pista, la formación estaba lista. 4 Silent Eagles alineados bajo la luz roja de la torre de control. Kaya subió al suyo sin intercambiar una palabra. Sus dedos recorrían los controles como si ya supieran lo que iba a pasar. Su tarjeta de vuelo tenía nuevos códigos. Su HUD mostraba la ruta directa al objetivo. Despegue limpio. Aire helado. Velocidad alta. A 30.000 pies, el objeto apareció. No como eco, no como sombra. Era visible. Un perfil angular, alargado, sin turbina expuesta. Totalmente negro, como si absorbiera la luz alrededor. Wyatt habló por radio. Visual confirmada. Parece experimental. Thorne añadió. No es nuestro. Kaya no respondió. Solo ajustó su posición. Se adelantó. La nave enemiga giró, lentamente, como si los estuviera midiendo. Kaya mantuvo su curso. El dron no escapó. Bajó. Se colocó paralelo a la formación. Demasiado cerca para ser casualidad. La tensión estalló cuando el objeto cambió de altitud bruscamente y cruzó frente al morro del jet de Silva.
Contacto peligroso, gritó Silva. Esa cosa me cruzó el fuselaje. Todos en posición táctica, ordenó Kaya. Yo tomo flanco izquierdo. La maniobra fue instantánea. Trace Jets en formación defensiva. Kaya a la izquierda, cortando ángulo. Ella descendió. La nave hostil la siguió. El cielo se abrió en una danza silenciosa de trayectorias cruzadas. El dron no era solo ágil. Era inteligente. Cada movimiento que Kaya ejecutaba, él lo reflejaba. Pero no en espejo. En análisis. Aprendía. A los 200 metros, Kaya lo entendió. No estaban enfrentándose. El dron le estudiaba a ella. El viento golpeaba fuerte, pero ella no corregía por instrumentos. Lo hacía por sensación. El estabilizador lateral del objeto se inclinó 5 grados. Una señal. Ella subió de golpe, forzando la separación. El dron respondió demasiado lento. Por primera vez, lo desestabilizó. Tengo margen, anunció por radio. Preparando maniobra de contención. Desde la base, llegó la orden. Autorización para cerrar formación y proceder. Nivel 3 de prioridad. Kaya no dudó. Su jet se deslizó en curva invertida. Cortó velocidad. Forzó al dron a pasar por su eje lateral. Y ahí lo tuvo. A tiro. El sistema marcó blanco. El tono de bloqueo sonó en su auricular. Pero no disparó. Porque el dron no reaccionó. No escapó. No se defendió. Se detuvo. En el aire. Por un segundo, suspendido, flotando, sin peso. Como si esperara algo. Kaya sostuvo la mira, pero no presionó el gatillo. Esto no es normal, dijo por radio. Está esperando. ¿Esperando qué?, preguntó Thorne. Ella no supo responder. Y entonces ocurrió. Un segundo objeto apareció en el radar. Mismo diseño. Misma firma. Tenemos 2, confirmó Wyatt. Repite, 2 contactos. Kaya giró sobre sí misma. El nuevo dron se posicionó detrás del primero. Pero no atacaron. Solo flotaron. Uno frente a ella, el otro flanqueando su costado. La maniobra era clara. Encierro. Ella cortó motor por 2 segundos, giró y cayó en picado. Los objetos no la siguieron. Volvió a ascender en espiral. Desde arriba, los vio. Seguían allí. Esperando. Midieron su reacción. Midieron su decisión. Y luego, sin aviso, ambos giraron hacia el norte. Aceleraron. Se perdieron. La radio quedó muda. ¿Intervención?, preguntó Wyatt. Kaya no contestó. Thorne habló. Nos leyeron. No pelearon. Solo nos midieron. En la sala de mando, el coronel Varela observó los registros en tiempo real. Los datos eran claros. Los objetos habían aparecido, provocado, presionado, y luego se habían retirado, sin disparo, sin provocación directa. March fue la única que mantuvo posición. Esa noche, el informe final decía: intervención táctica sin enfrentamiento. Contacto múltiple. Respuesta contenida. Unidad March C. Estado: intervención psicológica confirmada. Evaluación en curso. Y aunque el documento cerraba con firma y código, nadie en la sala se atrevió a discutir lo evidente. Algo estaba observando. Y Kaya March era lo único que no podían predecir. Esa noche, la base no durmió. Los hangares permanecieron con las luces encendidas, los técnicos trabajando sin pausa, los informes corriendo en papel y en pantallas digitales, las conversaciones en voz baja a lo largo de los corredores como si el aire mismo escuchara. Nadie lo decía en voz alta, pero todos sabían. Lo que había ocurrido en el aire ese día no era entrenamiento, ni error técnico, ni simple provocación. Era otra cosa. Algo nuevo. Algo que lo superaba. Kaya March no fue convocada a ninguna sala de interrogatorios. No fue llevada al edificio de inteligencia. No recibió cuestionario alguno. Pero tampoco fue dejada en paz. Donde fuera que caminara, había alguien observando. Técnicos que antes ni la saludaban ahora tomaban nota de cada movimiento que hacía. Su jet fue revisado hasta los tornillos. Cada curva de su vuelo se analizó cuadro por cuadro. Al amanecer, recibió la nueva orden: misión en solitario. Vector 21. Ruta directa hacia el cuadrante más remoto del mapa, cerca del límite aéreo no autorizado, en un corredor que se evitaba desde hacía años por su clima impredecible y su historial de interferencias electromagnéticas. No había refuerzos. No había alas paralelas. Solo ella. El oficial que le entregó el sobresellado con la ruta ni siquiera intentó disimular el tono contenido. Es observación. Pero si algo se manifiesta, tienes margen total.
Ella no preguntó. Solo asintió. El viento esa mañana era más denso, con ráfagas irregulares, pero la pista estaba despejada. Su jet, impecable. La cabina lista. Los controles sensibles, como si el avión también supiera que este vuelo era distinto. Despegó a las 5:42. 30 minutos de ascenso controlado, sin contacto, sin lecturas extrañas. El cielo se abría en capas de nubes opacas, como pliegues de un velo que no terminaba de alzarse. A 36.000 pies, la señal volvió. No un eco. Una presencia. No flotaba. No vigilaba. Esperaba. Kaya no cambió curso. No activó el radar activo. No pidió confirmación. Redujo velocidad. Modificó el vector 3 grados al sur y apagó su HUD secundario. El aire se volvió más denso. Las ondas del viento no seguían el patrón habitual. Algo estaba cortando el flujo desde fuera de línea. A 4.800 metros de distancia, apareció un solo objeto, esta vez mucho mayor. No era un dron. Era una estructura con diseño aerodinámico imposible. No emitía calor, no tenía bordes visibles, pero ocupaba el espacio como si lo reclamara. No se movía. No vibraba. No giraba. Simplemente, estaba. Kaya sintió que su jet desaceleraba sin que ella lo ordenara. No era una falla. Era como si el aire alrededor se hubiera espesado, como si el espacio mismo se doblara en torno a esa presencia. Activó la grabación interna. Comenzó a transmitir a base sin hablar. No confiaba en la radio. No esta vez. A los 3.000 metros, el objeto se encendió. No con luces. No con motores. Se encendió en percepción. Ella lo sintió, como un pensamiento ajeno. Una pulsación. Un ritmo que no era suyo. No era amenaza. No era curiosidad. Era reconocimiento. Su altímetro fluctuó. Las pantallas se atenuaron. No se apagaron. Solo bajaron intensidad. Como si el sistema supiera que no debía distraerla. El objeto comenzó a girar. Lentamente. Un semicírculo perfecto que colocó su costado hacia ella. En ese costado, por un instante, apareció una figura. No humana. No identificable. Solo una forma, oscura, delgada, anclada al fuselaje como una sombra sólida. Kaya no parpadeó. No tocó los controles. La figura desapareció. Y entonces, como si eso hubiera sido una clave, el objeto descendió, rápido, silencioso, sin perturbar el aire. Ella no lo siguió. Volvió a encender sus sistemas. Restableció el HUD. Verificó altitud. Todo en verde. Regresó a base en silencio. Nadie le esperaba en la pista. Nadie la interceptó al bajar del jet. Ni una palabra. Solo un sobre blanco en el parabrisas del hangar. Dentro, una nota escrita a mano. Vuelo autorizado. Contacto observado. Patrón no hostil. Unidad March. Archivo sin clasificación. No firma. No fecha. Solo eso. Durante la reunión táctica de ese día, se habló de nuevos protocolos. De ampliar el perímetro. De reconfigurar el sistema de detección temprana. Pero nadie mencionó lo que Kaya vio, porque ninguno tenía el lenguaje para describirlo. 3 días después del vuelo solitario de Kaya March, la base Sentinel Ridge fue sellada. No lo anunciaron por radio, no hubo alarma general. Simplemente, el acceso se restringió, las puertas se cerraron, las órdenes se volvieron susurros. Las misiones de patrullaje fueron canceladas. Los vuelos programados quedaron en tierra y todo el personal fue reasignado a tareas internas. A nadie se le explicó por qué. A casi nadie le importó preguntar. Todos sabían que había algo que no encajaba. Kaya tampoco preguntó. Se presentó a las 6, como siempre, con su mono gris y sus guantes reparados. Su jet seguía en Bahía 12, cubierto, pero no desmontado. Ninguna señal de retiro, ninguna orden de inspección. Solo quietud. En la sala de operaciones, el coronel Varela le esperaba solo. No había técnicos. No había oficiales. Solo él y una carpeta negra sobre la mesa. Cuando ella entró, él no la saludó. Solo le señaló el asiento. Lo que viste allá arriba, dijo finalmente. Nadie aquí tiene lenguaje para describirlo. Kaya no dijo nada. Varela abrió la carpeta. La inteligencia exterior no lo ha reclamado. Ningún país, ningún organismo, ningún contrato negro. Los satélites civiles tampoco lo registraron. Lo que viste no existe, oficialmente. Cerró la carpeta. Pero tú lo viste. Lo tocaste con la vista. Lo mediste con el cuerpo. Fuiste la única. Silencio.
Y por eso continuó. Hemos recibido una solicitud directa. Una transferencia. Le deslizó un documento. No tenía membrete, solo un nombre. Unidad Eclipse. Clasificación 0. Ella lo leyó. No preguntó qué significaba. No pidió detalles. Varela la miró fijamente. Esto ya no es un conflicto de espacio aéreo. Es algo más. Algo que ni siquiera sabemos si se puede definir como enemigo. Pero se mueve. Se acerca. Y tú eres la única que ha logrado que se detenga. Ella levantó la mirada. ¿Y si no es un enemigo? Entonces será peor, respondió Varela. Porque lo desconocido no espera nuestra interpretación. Solo actúa. La transferencia fue efectiva a las 14. Kaya empacó sus pertenencias en una mochila gris. No eran muchas. Pasó por el hangar sin decir adiós. Wyatt la vio desde la bahía 8, pero no dijo nada. Solo se quitó los guantes y los sostuvo en la mano. Silva la observó desde la torre de control. Marcó algo en su libreta y luego cerró la página. Thorne estaba en pista cuando ella cruzó el umbral del hangar. Se acercó. Sus pasos eran más lentos que antes, como si pesaran con algo que nunca había querido decir. No sé lo que viste allá arriba, dijo sin rodeos. Pero nos salvaste. Ella no respondió. Y no sé si eso significa que estamos a salvo ahora, o más cerca del borde. Kaya simplemente lo miró. Sus ojos no pedían reconocimiento. Solo comprensión. Tú también lo sentiste, dijo ella. No el dron. No el objeto. El momento. Thorne asintió. Sí. Lo sentí. Y fue como estar al borde de algo que no debería ser visto. Ella le tendió la mano. Él la tomó. Sin apretar. Sin palabras. Una hora más tarde, Kaya abordaba un transporte sin marca que despegó sin registrarse en ninguna torre. Su destino no fue revelado, ni siquiera para los que lo pilotaban. La unidad Eclipse no aparecía en ningún documento militar. Era solo un nombre escrito a mano. La nave cruzó la atmósfera, volando hacia zonas donde la gravedad parecía comportarse de forma distinta. Donde el cielo no era azul, sino gris mate. Donde los radares dejaban de sonar y los mapas no servían de nada. Allí, Kaya no encontró un hangar ni una base. Solo un centro de observación. Cúpulas oscuras. Equipos sin insignias. Pantallas que no mostraban vuelos, sino fluctuaciones del aire, del campo magnético, de la temperatura misma del mundo. Un técnico le entregó un panel. En él había una señal. Una curva. Una frecuencia. Es la misma que seguiste en el vector 13, dijo. Pero ahora, está respondiendo. Kaya lo sabía antes de que se lo dijeran. Su cuerpo ya lo había sentido. La frecuencia no pedía permiso. Pedía retorno. En el cuarto día de su incorporación, su jet fue modificado. Ahora volaba sin identificación, sin colores, sin baliza. Era otra cosa. Una extensión de la pregunta que nadie sabía formular. Cuando despegó esa tarde, no tuvo plan de vuelo. Solo coordenadas. Una región del cielo donde los satélites comerciales se apagaban. Allí lo encontró. No uno. Ni dos. Docenas. No volaban. No huían. Solo estaban. El aire se volvió pesado. Su jet vibró en una frecuencia que no era mecánica. Y entonces, una de las formas se acercó. No con violencia. Con reconocimiento. Kaya sostuvo el vuelo. No activó armas. No cambió curso. Esperó. La forma se detuvo frente a ella. Y por primera vez, emitió algo. No luz. No sonido. Una imagen. En su HUD apareció un símbolo. Geométrico. Curvo. Incomprensible. Pero claro. Un mensaje. No de amenaza. De invitación. La transmisión se cortó. El objeto desapareció. Pero Kaya ya sabía que no era el final. Era el inicio. Volvió a base. No habló. No escribió informe. Solo marcó el símbolo en su cuaderno. Rojo. Y al lado, escribió una sola palabra. Punto de cruce. Desde ese día, cada vez que volaba, algo respondía. Algo que no era humano. Pero que ya no era ajeno. Kaya March no se convirtió en heroína, ni en figura pública, ni en leyenda. Se convirtió en la primera línea de contacto. Entre lo que fuimos y lo que viene.